contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pasando calor, menos mal que ha llegado el verano y podemos disfrutar en Ferrol y en nuestra comarca, bueno, pues de los distintos enclaves naturales que nos ofrecen, a ver si se nos llena de turistas y podemos revivir un poco nuestra comarca en estos tiempos de vacaciones en los que Ferrolanas de hoy, por cierto, no para, porque tenemos muchas mujeres que van a pasar a lo largo de las próximas semanas también por aquí, por nuestros estudios de la televisión de Ferrol. Una de ellas la tenemos hoy con nosotros, María del Carmen Ramírez, catedrática de Física y profesora en la Escuela Universitaria Politécnica. Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por interrumpir, no sé si las vacaciones de verano. Buenas noches, el agradecimiento es mío. El estar aquí en Ferrolanas de hoy para mí es un orgullo, representada a un pequeño sector de las ferrolanas. Y lamento decirte que no estamos de vacaciones, aún seguimos trabajando en contra de lo que se piensa que en la universidad las vacaciones terminan cuando terminan los alumnos, es totalmente falso. Nosotros seguimos trabajando y al día de hoy, cuando yo salgamos de aquí en otro momento y mañana y así, nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Preparando ya los exámenes de recuperación de septiembre? Pues, ¿O el temario para el próximo curso, Carmen? Más bien el temario para el próximo curso. Porque con los nuevos planes de estudio de Bolonia ya no hay exámenes en septiembre, ahora los exámenes son en julio, con lo cual aún los alumnos recientemente se han examinado y en septiembre se incorporan al curso, y los cursos es que empezamos el curso antes que los propios institutos. La universidad, que antiguamente empezábamos después del Puente del Pilar, sí, pues eso se ha acabado. En el Puente del Pilar ya andamos con las primeras evaluaciones de los alumnos, y el curso académico empieza el día 10 de septiembre y allí estaremos. Bueno, Carmen, antes de empezar con la entrevista, ¿qué tal? ¿Han aprobado bien los alumnos de nuestra comarca que están realizando esta licenciatura? Bueno, esto es como siempre, hay de todo. Unos aplican más y otros menos, ¿no? Exactamente. Hombre, estamos satisfechos porque poco a poco, llevamos 2 años aplicando Bolonia. Es muy pronto aún para hacer una evaluación de los resultados, pero bueno, hay mucho más esfuerzo por parte del profesorado y el alumno le cuesta más, pero creo que los resultados van mejorando poco a poco. Bueno, Carmen, donde la ven aquí, es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid en 1979, una carrera que, bueno, pues hace años Carmen era mayoritariamente masculina. ¿Siempre tuvo claro que quería ser física, dedicarse al campo de la investigación? ¿O cómo surgió un poco esta iniciativa? Bueno, ya en el instituto yo me decantaba claramente por las asignaturas de ciencias. No se me daban mal tampoco las asignaturas de letras, pero digamos lo que me llenaba eran las asignaturas de ciencias. Y entre las asignaturas de ciencias, pues a mí lo que me gustaba era la física. No lo tenía fácil, porque en Santiago no había físicas. Al no haber física en Santiago, todo mi entorno, mis amigas, pues todas se iban a estudiar a Santiago. Los amigos pues o estaban en Santiago o hacían ingeniería si estaban en Madrid. Entonces, claro, yo me quería ir a Madrid a hacer físicas. Curiosamente, no terminé en Madrid, terminé en Valladolid, pero no me preguntes por qué, porque no te sé contestar, porque fueron motivos totalmente ajenos a mí. Yo solicité en su momento el traslado a Madrid y a mediados de agosto me viene una carta diciendo que concedido a Valladolid por ser la universidad más cercana a mi distrito universitario. Y allí me tuve que ir yo sola, sin entorno ninguno, porque me había empeñado en hacer física, porque me gustaba la investigación, tenía siempre curiosidad, y yo veía que la física era algo que estaba vivo, no paraba. Si había Nobel de Física, Dios me libre de intentar hablar de ello, ¿no? Es que seguían adelante, seguía habiendo, digamos, nuevos descubrimientos, nuevos avances, y me gustaba, y en ello me metí. Bueno, ¿y cómo fueron esos años, Carmen, supongo que duros en la universidad, en unas aulas en las que seguramente tenían más compañeros que compañeras y alejada de su casa, de su círculo de amistades, de su familia? Sí, había muchos más compañeros que compañeras, realmente éramos pocas chicas. El primer año lo tuve que hacer en Santiago, desconozco por qué me había metido en primero de ingeniería. En primero de ingeniería éramos anecdóticas las chicas, y luego al pasar a Valladolid sí había algo más de chicas, pero éramos minoría.
Nunca tuvimos ningún problema. En la facultad tenían muy asumido, digamos, que la mujer estaba incorporándose, que las mujeres estábamos haciendo carreras científicas. Sin embargo, sí en ingenierías, el haber mujeres en aquel momento no había mujeres. Ahora hay algo más de mujeres, pero en aquel momento no había. En la misma facultad, profesoras había pocas. Y las pocas que había no eran de los rangos altos, no, responsables de asignatura y así no había. Eran todas pues lo que eran PNNs en su momento. Cuando termina su carrera o en algún momento decide usted parar y decir, no puedo seguir con esta formación o no veo futuro, ¿hubo dificultades para finalizar los estudios, Carmen? Bueno, sí hubo dificultades. Los años que estudié fueron los años de la transición. En los años de la transición había muchísimas revueltas. Santiago era una ciudad que vivía paz y por los estudiantes, no había ni sacobeos ni había parlamentos, con lo cual la vida era el estudiante, con lo cual la policía también se dedicaba a los estudiantes en su momento, con lo cual no lo teníamos fácil para movernos, las típicas revueltas estudiantiles que hubo, había muchas inquietudes, si había una asamblea, allí estábamos todos, o sea, no nos cabía la posibilidad de no ir, o sea, era nuestra vida. Al ir a Valladolid cambió. Valladolid es una ciudad con mucha soledad, una ciudad con una parte con mucha tradición, una ciudad militar, estaba toda la caballería del ejército y una zona muy antigua. Pero luego había una ciudad muy emergente a la sombra de la Renault. La Renault estaba en Valladolid y era una ciudad muy industrial. Con lo cual, ¿dónde quedábamos los estudiantes? Pues un poco en tierra de nadie. La policía ya no la teníamos exclusivamente para nosotros, la compartíamos con los de la Renault y se dedicaban más a ellos que a nosotros. Pero aún así hubo momentos muy difíciles porque las revueltas eran en toda España, las revueltas en las universidades y en el año 75, en febrero, en concreto el 8 de febrero, debido a las revueltas en la Facultad de Medicina, por cierto, pues el entonces ministro de Educación, Martínez Esteduelas, cerró la universidad. Cerró la universidad y con ello nos truncó un curso a todos los alumnos. Al final hubo algo de exámenes en septiembre, con lo cual algunos alumnos pudieron, sobre todo alumnos que estaban para terminar la carrera, si no Valladolid se quedaba sin promoción. En el curso 74-75 no salían alumnos y era muy serio. Pero la mayor parte de los estudiantes perdimos el curso. En el curso 75-76 tuvimos que matricularnos del curso anterior y ahí sí que hubo gente que abandonó y ahí sí que hubo planteamientos de dejarlo, o sea, de ver qué iba a pasar, porque claro, aún seguíamos en la etapa de transición, esto fue en febrero del 75, Franco había muerto en noviembre del 75, con lo cual aún quedaba unos años digamos, muy movidos. Pero bueno, ahí el apoyo familiar es fundamental y cuando te ves aquí en febrero, tú sola, bueno, con tu familia, pero con amigos nada, estaban todos estudiando en Santiago, en Madrid, y dices tú, ¿yo qué hago? El apoyo de la familia es fundamental y te dicen, tú te vuelves para Valladolid, que tú quieres hacer físicas y para el curso que viene te vuelves. Desde luego la familia la tienes cuando la necesitas. Bueno, Carmen, y así fue, usted regresa, finaliza los estudios y después marcha al extranjero, ¿no? Sí, marcho al extranjero, bueno, en el medio yo quería buscar trabajo, los tiempos ahora son muy difíciles, no vamos a hablar de ese tema porque podríamos estar aquí mucho tiempo, pero en aquel momento no eran fáciles tampoco, no eran fáciles, no había facilidad para encontrar trabajo, entonces decidí opositar, oposiciones en instituto no había, prácticamente no había. Un año que me presenté, me acuerdo que había 8 plazas pues, para el territorio nacional, no estamos hablando de autonómicos, imposible. Y había opositado EGB, porque yo hice los estudios también de EGB, o sea, aparte de la licenciatura yo tengo los estudios, hice lo que era magisterio en su día. Sí. Lo había simultaneado y entonces las oposiciones de EGB que aprobé, me dio en plaza la Xunta, pero en esto que por motivos familiares surgió el ir al extranjero y allá que me fui. Me fui a Alemania en 2 ocasiones, en cada una de las ocasiones con un bebé, y aquí pedí la excedencia, cuando volví a España estuve trabajando en centros privados, y ahí tuve un lapsus, digamos, si quieres, de formación,
pagado mi formación. Bueno, le ha permitido ese lapsus, cuando se ha marchado a Alemania, tener 2 hijos, uno de 28 y otro de 24 en la actualidad. ¿Cómo fue la conciliación de la vida familiar y la laboral? Y sobre todo, bueno, pues estando en un país fuera, pues a lo mejor, aunque sí tenga su familia, pues más reducido que aquí, ¿no? Allí no había familia, allí, digamos, éramos la pareja y los niños. Pero cuando estás en el extranjero, como íbamos un grupo de españoles por un programa que había, digamos, de trabajo allí, pues nos uníamos mucho, éramos una familia. Entonces, allí el conciliar la vida familiar y laboral, no puedo decir que ella la conciliada porque no tenía vida laboral. En cuanto volvía para España, sí, porque en cuanto volvía para España, en centros privados encontré trabajo. Y conciliarla en centros privados, pues bueno, ya teniendo familia aquí, pues siempre es más fácil. Una vez ya que empecé a trabajar de forma continua, la vida laboral y la familiar la pude conciliar gracias a unos compañeros fantásticos que tuve, que ahí eran el apoyo de todos los días, aparte del apoyo de la familia. Claro que sí. Carmen, usted con 44 años, bueno, pues decide seguir formándose y es nombrada doctora en físicas por la Universidad de Santiago. Sí. A los 44 años es cuando defiendo mi tesis de doctoral, pero claro, la formación ya empieza unos años antes, una vez que volví del extranjero, y para mí fue una gran satisfacción ver que después de ese lapsus que mucha gente pues le cuesta trabajo volver a engancharse a la investigación, pues vi culminado un gran sueño de ser doctora, y la verdad para mí ha sido un reto importante a alcanzar, y que creo que ahora pues muchas mujeres lo tienen más fácil, porque desde que terminan la carrera hay, digamos, investigación en muchos más sitios que antes, y sí se puede alcanzar ese reto. Bueno, pero Carmen, un poco retomar los estudios, cuando uno ya tiene su vida familiar asentada, con 2 hijos, que ha pasado un periodo laboral sin haber desempeñado esos trabajos, ¿no es más difícil retomar los estudios? Sí. Sí, ¿no? Sí. De repente te encuentras que algunas neuronas... Volver con los libros. Sí, volver con los libros. Y que algunas neuronas que las tenías siempre muy activas, dices tú, ya no las tengo tan activas, porque estuvieron ahí dormidas, estuvieron sin ser utilizadas. Pero hay que ponerse metas y hay que luchar por ellas. Y si no luchamos nosotras, no va a luchar nadie por nosotros. Eso yo creo que cualquier mujer que pase por aquí, por Felonanas de hoy, te dirá que todo es a base de mucho trabajo y mucho empeño. Bueno, pues con ese doctorado usted ya había iniciado también su carrera en el ámbito de la docencia en el curso 92-93, en la Universidad da Coruña, en la Escuela Politécnica de Serantes, en las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial y Naval, ¿no? Sí. En aquel momento, ¿cómo la reciben los alumnos? Porque supongo que de aquella ya en ese curso, en los años 90, ya había muchas más mujeres impartiendo clase. Hombre, sí había más mujeres. Bueno, no son la mayoría, pero ¿no? En las ingenierías ni había ni hay. En las asignaturas, digamos, en las materias de primer curso, como son genéricas de matemáticas, física y química, sí hay más mujeres que una vez que avanzan la carrera. Y lo mismo en el alumnado sigue habiendo pocas mujeres, sigue habiendo muy pocas mujeres. El recibimiento que tuve por parte de mis compañeros, que eran hombres aquello, fue un recibimiento fantástico. La verdad es que me han tratado de maravilla.